para mí ha sido muy grato. Hace 3 meses estoy afiliado como comerciante independiente de Synergy y soy muy privilegiado porque hay millones de personas esperando por el O2 y en verdad tenemos la responsabilidad civil de empezar a expandir muy pronto esto, no únicamente por Colombia y no por todo el mundo. Y para mí ha sido muy grato que en un frasco de solo 1 onza de O2 de Synergy tenga tanta propiedad. Y una de las propiedades que es de las más poderosas, de las más relevantes, es la de las crisis de drenaje, las crisis curativas, las catarsis, las crisis de desintoxicación. Y eso es de pronto el puntico más neurálgico que tiene el O2 de Synergy. Ese es el puntico que, entre comillas, que hay que tener como un poco de cuidado, pero no es tampoco grave, simplemente es de datos, de tener algunos datos prácticos para tener un discernimiento, un entendimiento del por qué se presentan estos fenómenos. La parte práctica de crisis curativa es más que todo signos y síntomas y es como el pago, además de pagar los 95.000 pesos por el frasquito de O2, hay que pagar la crisis curativa. Es la antesala para la real curación. A los que nos ha tocado manejar cantidad de productos de distintas casas conocidas y no conocidas, hemos tenido pues la oportunidad de ver que tienen capacidad de drenaje, de crisis de depuración. Pero el O2 es mucho más, así lo siento y así lo he visto, es mucho más poderoso, lo hace de una manera mucho más intensa y por eso es que se han presentado los resultados que todos hemos visto de tumores disueltos, cálculos, placas de ateromas disueltas, bajar triglicéridos, bajar colesterol, ayudar a que un quiste se disuelva, todo lo que tenga que ver como con algún tóxico acumulado, alguna basurita guardada, es capaz el O2 de limpiar. Es un súper detergente para las manchas más difíciles. Ese es más o menos el concepto. Entonces este tema no es tanto de datos digamos, de la parte científica del O2, sino de la parte práctica, de la parte clínica, de la parte de ver o de escucharle a la persona que está teniendo estos signos o síntomas y es algo que todos podemos fácilmente abordar. En el transcurso de este tema les pido 2 cosas. Una es que van anotando las palabras difíciles que no logren comprender o no hayan escuchado. Y al final, con mucho cariño, yo les puedo dar una breve definición, o si de pronto quedan algunas pendientes, ustedes van con mucho detenimiento, con un muy buen diccionario, a evacuar esas dudas sobre las palabras un poquito técnicas. Otro favor es el de no hacer preguntas para no hacer el tema que nos quede cortado, como ocurrió en Bogotá, que me quedó a mitad de camino. Entonces, la exposición va a ser magistral. A mí no es que me guste mucho el estilo de maestro, no es que me guste mucho porque me gusta más es interactuar, es compartir, es que ustedes pregunten, es ir avanzando como al ritmo que ustedes quieran avanzar. Pero para que más o menos quede el tema completico, más o menos se requiere ese puntico de que no haya preguntas hasta que al finalizar se puedan dar las preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces crisis curativa, crisis de drenaje, crisis de desintoxicación o catarsis, es la misma historia. Tiene 2 palabritas, son antagónicas. Crisis es como la parte negativa, ¿no? Y curativa es como la parte positiva. Cuando uno habla de solamente la palabra crisis, como que hay un estado de alerta, ¿no es cierto? Y crisis es cambio, es en cualquier fenómeno de la naturaleza, bien sea de una persona, de un animal, de una región, del planeta o del universo, se pueden presentar cambios. Y esos cambios generan estrés, generan estado de alerta, generan un estado de pronto de ansiedad. Y es porque no se sabe, hay una incertidumbre sobre el resultado final, que puede ser como para mejorar o para empeorar.
La palabrita crisis denota entonces cierto estado de alarma. Y eso les decía ahorita, es como el puntico neurálgico que tiene el O2, porque es inevitable. Si la persona tiene mugre, mugre que le saca el O2. En muy pocas horas o muy poquitos días, lo hemos comprobado, muestra el problema. En pocas horas o días está triturando cálculos, quistes, tumores, limpiando placas ateromatosas, desbloqueando áreas energéticas, incluso haciendo algo que a mí se me ha salido un poco de lo que yo he conocido normalmente en cualquier producto natural, y es la de hacer liberación de cargas mentales. Eso también lo hemos vivido, yo lo he visto y lo han visto también muchos, que es capaz de hacer drenajes, catarsis de situaciones emocionales. Entonces, esa es más o menos la situa. Y entonces, cuando hablamos de la parte curativa sí es la parte de sanación, que ese es el objetivo, que todos queremos estar muy sanos, queremos estar vigorosos, relucientes, como que queremos estar muy jóvenes, etcétera. Y después de esa crisis, entonces, cuando se dice crisis curativa, siempre el cambio va a ser para bien. Esto es demasiado importante. Cuando después de la crisis se presenta un deterioro de la salud, no es crisis curativa, es crisis de enfermedad. Entonces, cuando decimos curativa, es siempre para el bien, siempre para mejorar, siempre para estar mucho más dispuestos para lo que hay que hacer, para estar anímicamente bien, para estar desintoxicados, para tener todos los fluidos, las secreciones con drenaje de tóxicos libres, que estén fuera de nuestro cuerpo en el menos tiempo posible y que funcione todo el cuerpo de una manera óptima. Bueno, pasa. Hay una frase que yo escribo en un libro que se llama Luces de Amor, que lo escribo en el 98, que esta frase viene desde Paracelso. Paracelso habla de que nada es tóxico y todo es tóxico según la dosis. Hasta allí se queda Paracelso. Nada es tóxico y todo es tóxico según la dosis. Ya a medida que se fue avanzando en la ciencia, se empezaron a encontrar, sobre todo cuando nacen las tecnologías a nivel de, digamos, de la parte de bioenergía, se empezó a describir que existen unas interacciones entre un ser y otro ser, o entre un ser y cualquier fenómeno físico, o entre un ser o cualquier fenómeno psíquico. Y eso está, pues, eso es medible, es científico, y se sabe que solamente parar una persona al frente de otro ser vivo, solamente pararlo a unos pocos centímetros, empiezan a existir unas interacciones electromagnéticas que siempre van a dar unos cambios en las dos. Hay unas leyes muy elementales de la física. Por ejemplo, han escuchado que cuando una persona está muy cargada de estática, y eso también lo hemos visto de forma cercana, y esa persona toca un objeto metálico o toca a otra persona que tiene menos carga, hay una transferencia energética de la persona que tiene más carga a la que tiene menos carga. Pues con el O2 de Synergy, como es de alta energía, hay unas interacciones con el ser que va a tomar el O2. Y eso es predecible. Esa parte se puede cuantificar, se puede medir y se puede controlar de una manera sabia el tema de crisis curativa. Hasta allá tenemos que llegar, hasta el tema de poder predecir y controlar lo que es una crisis curativa, una crisis de drenaje de tóxicos. Entonces, bajo la luz de la ciencia moderna, ya no es simplemente según la dosis, sino que es también según la sensibilidad personal. Y esa frase ya es más completa. Entonces, detrás de esta frase se puede también explicar las crisis curativas. Se pueden explicar las crisis curativas. Si uno tiene un cuerpo cargado electromagnéticamente de igual carga que otro cuerpo y se juntan, pues no va a pasar nada. No va a haber interacciones, no va a haber cambios de transferencias de energía ni de materia, va a ser más o menos estable.
Pero si se junta un cuerpo de alta energía con uno que está descargado, va a ocurrir lo que sabemos, ¿no es cierto? Que eso se llama fenómenos de electrización. Y el O2, recuerden que es un producto de alta energía. Como magistralmente nos habla el doctor Arturo Godoy, tiene sulfato de deuterio, que es un producto, un isótopo de hidrógeno de altísima energía. Con eso es uno de los ingredientes básicos de la bomba atómica. O sea que estamos trabajando con un producto que se sale de todo lo que normalmente conocemos. Bueno, pasa a la otra. Entonces, crisis curativa es un proceso agudo de una enfermedad o de un proceso que teníamos guardado, que termina siempre en mejoría, siempre termina en mejoría. Es de anotar que si la persona no tiene tóxicos ni tiene bloqueos de energía, es muy posible que no va a sentir nada con el O2. Eso también lo hemos escuchado. Personas que no sienten nada. Y es porque simplemente lo que hace en ese caso es supernutrir, oxigenar, ayudar a que el metabolismo esté óptimo, optimizar la función celular. Pero si la persona tiene problemas o tóxicos o bloqueos energéticos o físicos, en pocas horas o días ya saben que se presentan estos drenajes. Generalmente las crisis de drenaje duran de 1 a 7 días. Es de un comienzo rápido, súbito, puede ser espontáneamente. ¿Han escuchado, por ejemplo, que personas que dejan de fumar les da crisis curativas espontáneas? Pueden darle gripa, diarreas, dolores de cabeza, fiebre, malestar. Y es parte de un drenaje espontáneo de tóxicos porque se le quitó un factor agresor que tenía las células en general del cuerpo con todas esas sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo. Entonces se le da la oportunidad a las células que puedan como drenarse de una manera natural suspendiendo el cigarrillo. Y se presenta ese fenómeno común. Igual cuando hay alguna otra adicción como el licor o algún psicoactivo, puede dar crisis curativas. Puede ser también desencadenado por naturismo. Hay muchas plantas que pueden dar crisis curativas. Las plantas también manejan unas energías y unos nutrientes y también manejan una parte, digamos, de potencialmente drenar. Eso también lo sabemos. La homeopatía también es capaz de producir unos drenajes bastante intensos, unas crisis curativas bastante fuertes. Ejercicio físico también puede dar crisis curativa. Una persona que tenga un tóxico guardado, por ejemplo, en los riñones y tome buena agua y haga ejercicio, en muy pocos minutos u horas puede empezar a sentir que se drena los riñones. Puede ser también desencadenado por productos nutricionales de alta energía. Hay otros productos que no son tan energizados como el O2, pero que también existen en el mercado y que todos sabemos pueden dar drenajes. También son muy conocidos en el mercado varios productos energizados, nutrientes que son también de tecnología y que sabemos que pueden dar también drenajes de tóxicos. En muy pocas horas, empezando a tomar el O2, la persona va a empezar a sentir que ese riñón se siente como un masaje, chuzones, dolor, molestia, empieza a existir cambios en la orina se pone más concentrada, de pronto salen arenillas, la orina se pone a veces ardorosa, pero es drenando el veneno, es drenando los uratos en este caso particular. Y así sucesivamente, son muchos y muchos los tóxicos que se pueden drenar con el O2 y que eso se puede presentar en cualquiera de los sistemas donde haya toxicidad, se puede presentar los signos o síntomas que ahora vamos a hablar. Hay una acción muy poderosa y es la de resonancia electromagnética. Si hay un cuerpo que tiene una energía en una frecuencia vibracional exacta o muy parecida a la de otro cuerpo, hay una poderosísima interacción electromagnética. Hay una especie de movimientos fuertes de energía que llegan inclusive hasta dar fenómenos tan extraordinarios como de destruir materia. En el O2 se puede presentar en las células algunos fenómenos de resonancia y eso se puede dar en pocas horas o días. Esa resonancia permite mover materia, mueve materia, empieza a hacer que se mueva, hace vibrar es la palabra, la materia.
Y esa materia que ha sido movida empieza, lógico, a moverse hacia los canales de desecho, a los canales de excreción de tóxicos. Otra acción bastante posible de liberación de tóxicos es por la disociación, separación de los complejos receptores tóxicos. O sea, nosotros tenemos en nuestras células, en las membranas celulares, en el citoplasma celular, unos receptores, unas glicoproteínas o proteínas especializadas para captar tóxicos. Y esos tóxicos se pegan allí, se pegan metales pesados, residuos de animales, residuos de anestesia, se pegan sustancias de origen mineral, todo lo que pueda tener capacidad agresora al cuerpo, el cuerpo en un mecanismo por evitar daño trata de captarlos con esos receptores. Y el O2 es capaz de hacer esa separación de enlaces, así como los hace en el agua cuando separa el agua en hidrógenos y oxígenos nacientes. Otra acción bastante poderosa que explicaría, esta es una acción muy poderosa, la que podría ser una de las más fuertes de explicar mecanismos de crisis curativa, es la de neutralizar radicales libres. Esos radicales libres tóxicos de O+, radicales tóxicos de carbono, de todo lo que es sustancias de desecho, de metabolitos ácidos, de ácido úrico, de ácido láctico, etcétera, son neutralizados formando nuevas sustancias químicamente neutras y que son liberadas fácilmente a través de las vías urinarias, a través del sudor, vías respiratorias o digestivas. Otra acción bastante poderosa para presentarse las crisis de drenaje es que como mejora la nutrición celular, es capaz las células de funcionar más óptimamente y hace que, en este caso del tránsito en emuntorios, como son el intestino, como es la parte geniturinaria, el uréter, la vejiga, lo que es la parte de glándulas de la piel que liberan tóxicos, como las glándulas sudoríparas, las células a nivel respiratorio, al tener más cantidad de nutrición, al tener más cantidad de oxígeno, son capaces de funcionar en forma más dinámica. Y es lógico que va a moverse más rápido todo lo que tenga que moverse, tanto para recibir nutrición como para eliminar desechos. Y en esa eliminación de desechos, de esos residuos tóxicos, se va a presentar entonces las crisis curativas. Crisis curativa. La siguiente, por favor. Estos son mecanismos muy resumiditos de la explicación de posibles mecanismos de crisis curativa. El O2 de Synergy, aquí podríamos mejor poner Synergy O2. El Synergy O2, el producto que contiene el deuterio más todos estos nutrientes, separa los complejos de receptores celulares del tóxico que está agarrado allí y lo separa en receptor liberado a nivel de las células, queda la célula libre de ese tóxico que ha sido desmembrado, separado, disociado de la célula. Otra acción, como les digo, es la de los tóxicos que son neutralizados en este caso el O- oxígeno naciente cogería los tóxicos ácidos y lo neutralizan sustancias neutras que son de carga neutra química, o sea, no son ni positivos ni negativos, sino que son neutralizados. Cuando son de carga neutra, son muy fácilmente eliminados. La siguiente. Hay una ley que resume el concepto de crisis curativa. Constantino Herin fue uno de los más importantes homeópatas de toda la historia de la homeopatía, discípulo directo de Hahnemann, y descubrió en una manera más profunda las leyes básicas de la crisis curativa. La ley de Constantino Herin dice: toda curación comienza desde adentro hacia afuera, de un nivel mental a uno físico, de la cabeza al resto del cuerpo, de los órganos vitales como son riñón, corazón, cerebro,
a los menos importantes, como músculos, tendones, huesos, que son muy importantes, pero son menos importantes que el cerebro, que el corazón. Y en el orden inverso, como los síntomas comenzaron a través de la vida de la persona. Esto es una ley, esto está comprobado y vuelto a comprobar desde hace más de 200 años. Esto es una ley universal de curación. Como el O2 es capaz de mejorar, es capaz de curar, entonces se ciñe a la ley universal de curación de Constantino Gerin. Está dentro de esa ley. Para la siguiente. Sí. ¿Listo? Esto está en internet también para que... Esto es una ley universal. Saben que las leyes son bajo ciertas condiciones normales, siempre se cumple, ¿no? Y esta ley se cumple siempre, siempre en toda... Vamos ahora a la parte práctica de las manifestaciones de crisis curativa. Las crisis curativas se manifiestan en síntomas, o sea, en lo que se siente, que son cambios perceptibles del cuerpo o de funciones que indican enfermedad. Puede cambiar tanto la parte orgánica estructural o la parte fisiológica funcional. Si los síntomas son perceptibles por un observador, se llaman signos. O sea, si ustedes le mandan el O2 a alguien, ustedes van a ser el observador. Cuando de pronto él se esté drenando por las vías respiratorias, que le dio una gripa, que le dio diarrea, que le dio un brote, esos son signos, es lo que se puede observar. Para comprender mejor el tema, se va a llamar síntomas lo que se siente y signos lo que percibe un observador. La siguiente. Para la parte un poco pedagógica, el signo o síntoma ocasionado por el Synergy O2, si es común, lo voy a escribir en mayúscula. Y si es escaso, se va a escribir en minúscula. La siguiente. Entonces, hay una cantidad de síntomas potenciales que se pueden dar no únicamente con O2, con el Synergy O2, con cualquier producto que pueda tener esa capacidad de mover tóxicos, de drenar, de desintoxicar. Y estos son los comunes. Tanto los que son, recuerden, en minúscula son más o menos escasos. Los que están en mayúscula son más comunes, más comunes. Entonces, allí vamos a leer algo, una sensación, un síntoma común es el adormecimiento, común no es escaso, adormecimiento. Lo vamos a ver por orden alfabético. Adormecimiento puede darse como una sensación de hormigueos, de corrientacitos. Es más bien escaso el síntoma, pero se puede dar. Otro es ansiedad. Otro es anestesia. Pueden sentir unas partes del cuerpo como ligeramente anestesiadas. Se puede dar una anestesia en alguna parte o en gran parte del cuerpo. Cefalea, dolor de cabeza. Este sí es muy común. Este es un síntoma común de crisis curativa. Otro síntoma es calambre, calor, cólico. Este es muy común. Puede llegar a dar cólico. La persona tiene cálculos o tiene un tumor a nivel digestivo, a nivel renal. En pocas horas se van a empezar a dar cólicos. Es común ese síntoma. Otro es debilidad, un síntoma que puede darse más o menos frecuente. Desmayo. En Medellín hay un testimonio de una persona que tomó el O2. Yo en mi consulta lo tuve. En pocos minutos la persona, después de tomar una dosis de O2, entró en una somnolencia, como un desmayo, y quedó ahí más o menos un poco más de 20 minutos. Pero después de ese drenaje, casi seguro botó un tóxico de anestesia o un residuo de una sustancia psicoactiva que había la persona ingerido.
que dopa al cerebro, que lo adormece, entonces al tocar ese núcleo de tóxico, al liberarlo de los complejos receptores celulares, inmediatamente se queda el veneno un poco activo y se da la sensación como si estuviera desmayada, adormecida. Puede llegar a dar dientes sensibles. Yo diría que es como en mayúsculas. Si la persona está desmineralizada, si se toma bajo la lengua, siempre se presenta algo de dientes sensibles. Es un síntoma realmente es común, sobre todo cuando la persona está desmineralizada. Puede dar disfagia, o sea, dolor para tragar, escalofríos. Es también más o menos frecuente ese síntoma. Estreñimiento, constipación. Puede empezar la persona cuando mueve sobre todo tóxicos metálicos como el aluminio, el plomo, el mercurio, dar constipación, porque esos metales pesados dan constipación. El O2 en forma natural lo que hace es mover más fácil el intestino, hacer que el intestino se normalice en su funcionalidad. Pero cuando mueve un veneno que da constipación, que da estreñimiento, entonces se puede dar ese síntoma de estreñimiento por el tóxico que se está movilizando. Puede dar gastralgia, dolor de estómago. Ese puede ser también un síntoma común, sobre todo las personas que han sufrido de gastritis rebelde o reflujo gastroesofágico. Es muy común que se presente en las primeras horas o días gastralgia. Inapetencia, puede cambiar el apetito. Este síntoma también es más o menos común. Puede modificar el apetito y esto de por sí es de pronto de las bondades del O2, que puede modificar el apetito y ser un poderoso ayudante para dieta, para rebajar peso. Mialgias, o sea, dolores musculares, puede dar dolores musculares. Náuseas es un síntoma común, puede llegar a dar a náuseas, sobre todo cuando hay un compromiso hepático muy marcado, que la persona está muy intoxicada, muy congestionada en el hígado o en el estómago, puede dar náuseas. Puede dar neuralgias, dolores, puede empezar a sentir la persona, por ejemplo, si tiene algún tóxico guardado. Por ejemplo, hay muchos que dan neuralgias en la naturaleza, tanto vegetal, mineral y animal. Hay muchos tóxicos que dan neuralgias. Y el Synergy O2, al mover esos tóxicos que dan neuralgias, puede dar neuralgia. Parálisis. Puede llegar a dar parálisis, pero como les digo, no por el O2, sino porque el veneno que se está moviendo puede dar parálisis. Es momentánea. Allá en Medellín también hay un testimonio de don José, que quedó parado, ¿cuántos minutos? De la cintura para abajo, como que casi lo cogió un carro, dice él, porque quedó, seguramente se movió un veneno que tenía guardado en la parte neuronal y lo dejó paralizado unos pocos minutos. Se puede llegar a dar ese síntoma. Es raro, ¿no? Pero es un síntoma que se puede dar. Pero después el señor dice que sintió un gran alivio y le cogió mucho cariño al Synergy O2. Paresia, que es debilidad, también puede dar paresia. Prurito, rascado, es muy común. Si la persona tiene tóxicos guardados a nivel del sistema linfático o del sistema de superficies del cuerpo, en pocas horas empieza a tener un brotecito. Y rascado también, puede dar rascado. Quemadura, puede dar sensación de quemadura o de ardor. Puede dar fácilmente ese síntoma, quemadura o ardor. O verse también, hay veces que se presentan lesiones, por ejemplo, y la persona tuvo antiguamente una quemadura. Ya he tenido por ahí un testimonio que tenía una cicatriz con el registro celular de una quemadura, y en menos de 3 días tener una lesión como de quemadura y luego cicatrizar en pocos días. Pulsación, puede dar sensaciones pulsantes, sobre todo porque tiene una gran acción a nivel vascular. Y hay tóxicos que dan esas sensaciones de pulsaciones en las arterias o en las extremidades. Puede dar esas sensaciones. Esa no es tan común, pero se da también. Es un síntoma que se puede dar. Rigidez. El O2 de Synergy no es que dé rigidez, da más bien relajación. Pero si mueve un veneno que da rigidez, puede dar rigidez. Eso, como les decía, es pasajero. Las crisis curativas generalmente duran pocas horas o días. Somnolencia. Es más o menos común. Somnolencia, hay gente que
toma O2 y empieza a mover anestesia de arreglos dentales, de cirugías antiguas, y esa anestesia da sueño, puede dar, porque casi todos en algún momento de nuestras vidas nos han aplicado anestesia. Y el O2 saca anestesia, la mueve la anestesia. Y puede dar mucho sueño, o puede dar drenaje de tóxicos de plantas o de tóxicos, por ejemplo, de congestión hepática que dan sueño. Hay muchos venenos de la naturaleza, o a nivel agroindustrial, o a nivel de todo lo que es la parte de síntesis química, que puede llegar potencialmente cualquiera de esos venenos a dar sueño, y el O2 empieza a mover ese veneno o esos venenos y dar sueño. Temblor, hay gente que ha tenido crisis de temblor, pero es pasajero también, y es más bien escaso, pero sí se ha presentado casos de personas que les da temblor, y afortunadamente eso dura pocas horas o días. Tos, este sí es mucho más común, puede llegar a dar tos, flemas, botadera, expectoración, y después de que haya drenado, haya descargado los tóxicos a nivel respiratorio que tenía la persona, viene la mejoría. Vértigos, mareos son comunes, esos son los comunes a nivel de la circulación cerebral, que da mareo. Si la persona tiene taponamiento de grasas en las arterias del cerebro, del oído interno, en pocas horas empieza a sentir mareo. O si tiene muy alto el colesterol o los triglicéridos, fácilmente puede dar mareo, porque empieza a limpiar los taponamientos de grasas a nivel de las arterias, y entre las arterias que va limpiando son las del cerebro, y al limpiar esas arterias empiezan a dar vértigos, mareos. La siguiente. Signos de crisis curativa. Los signos recuerden lo que ve el observador. Entonces ustedes van, hay chance que muchos de los signos que describo acá los van a ver en muchas personas. Hay un signo de la ataxia, que es por compromiso de tóxicos que dañan la funcionalidad neuronal. Puede darse la persona que se sienta como que se va para los lados, que no tenga coordinación motriz. Si tiene un veneno, por ejemplo, aluminio, plomo, mercurio, o venenos de plantas tóxicas, que hay muchas plantas tóxicas que dañan la funcionalidad neuronal, puede dar ataxia. Una afección en las funciones neurológicas por cualquiera clase de los venenos, tanto vegetal, mineral o animal, que puede dar cambio neurológico. Brillantez, puede darse, por ejemplo, piernas brillantes cuando la retención de líquido es muy alta. Puede, al mover el veneno que da ese tipo, por ejemplo, hay venenos comunes como el veneno de abejas. Han escuchado que hay gente que para tratamientos de dolores crónicos reumáticos se dejan picar de 20 o más abejas. Eso deja un veneno que da brillantez. Y el O2, al mover ese veneno, empieza la persona a presentar ese signo de brillantez. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente es en las piernas. Decoloración, cambio de color, puede darse cambios de colores en la piel. Distensión, embuchamiento, que se infla el colon, es común ese síntoma, signo, es muy común el signo de distensión. Edema, retención de líquido, que hay muchas clases de tóxicos que mueve el Synergy O2 y pueden dar retención de líquido y en pocos días ir desapareciendo a medida que se vaya drenando ese veneno. Equimosis, morados, se puede presentar ocasionalmente. Lo mismo, hay muchos tóxicos que dan morados. Erupción, ya vimos que es un signo muy común, este es muy común. Esputo, o sea, flemas por vías respiratorias. Flacidez, cuando hay sobre todo un desbalance de nutrientes, cuando no hay buena asimilación de nutrientes por enfermedades degenerativas, digestivas, etc. Flatulencia, gases, también se presenta frecuente porque casi todos tenemos mucha fermentación digestiva, hemos consumido abundantes azufrados durante la vida y eso está muy acumulado, y al moverse en esos tóxicos se empieza a presentar esos gases. Ganglios, también es un signo muy más o menos frecuente, es más bien escaso. Ganglios se presenta, si la persona tiene tóxicos que dan ganglios, puede dar los ganglios axilares o cervicales o inguinales.
flemas, común. Halitosis, mal aliento, también es común que se presente con este signo por el Synergy O2. Cambios en las heces, puede dar desde constipación, diarrea, cambios en el color de la materia fecal, restos de alimento, cambios de pronto en la consistencia, puede también dar cambios de que sea quemante, que tenga un olor pútrido, etcétera. Bueno, cambios en las heces, hinchazón es más o menos común también, sobre todo cuando tenga pues los venenos que dan ese síntoma, ese signo de hinchazón. Lagañas, si tiene muy congestionado el hígado, los riñones, el sistema de drenaje del globo ocular está lento, puede presentarse lagañas, aumento del calor interno, manchas, hay tóxicos que se mueven que dan manchas en la piel. Nicturia es orina en la noche, orinar más de 1 o 2 veces en la noche ya avisa algo. Es que normalmente no se debe orinar en la noche ni una vez, pero si se consume muy buen líquido en la noche puede permitirse, digamos, como normal 1 o 2 veces. Pero si la persona ingiere líquidos normales y da orinadera en la noche, se considera nicturia. Ojeras, este también es un signo más o menos común. El O2 empieza a dar un drenaje tóxico, a veces que dan hasta conmoción neurológica y puede llegar a dar, eso es extraño, pero puede llegar a dar ansiedad, angustia. Por ejemplo, si hay venenos que dan ojeras, unas plantas tóxicas o minerales que dan ojeras, y al moverse en esos tóxicos de los complejos receptores celulares, al moverse en esos tóxicos se pueden presentar ojeras. Cambios en la orina, tanto en el olor, en la parte de frecuencia, en la sensación de que arda, que moleste la orina, que duela para orinar, puede presentarse cambios. Cambios en el peso, puede presentarse cambios de peso, no es lo común, pero se puede dar. Poliuria, orinadera, mucha orina frecuente. Recuerden que la sílica es un diurético natural, aumenta la diuresis un 30% y fuera de eso hay tóxicos que también dan poliuria. Resequedad, puede dar resequedad sobre todo de vías respiratorias superiores al empezar a mover tóxicos, o también por el pH ácido puede dar algo de resequedad. Pero cuando se empieza a hidratar cuando se empiezan a producir los hidrógenos nacientes, empiezan a hidratarse las vías respiratorias, digestivas, la piel, etcétera, y se va calmando la resequedad. Rinorrea, o sea, moqueadera por la nariz, es más o menos común. Hay una gran cantidad de población que tiene rinitis, y esas personas que tienen rinitis o problemas respiratorios alérgicos presentan muy frecuente la rinorrea. Sangrados, pueden dar sangrados, generalmente son pasajeros. Secreciones, aumenta de secreciones por cualquier parte, vías respiratorias, digestivas, urinarias, por la piel, por cicatrices antiguas puede darse secreciones, por tumoraciones, por quistes pueden darse secreciones, por movilización de tóxicos. Puede dar sudoraciones, es común también, o más o menos común. Timpanismo, o sea, cuando se toca la parte y se siente que tiene aire, que tiene contenido de aire, es timpanismo, sobre todo en la parte abdominal puede darse esa sensación, ese signo. Vómito, más o menos sí es común, en casos sobre todo de intoxicación seria a nivel digestivo puede llegar a dar vómito. Esos son algunos de los signos y síntomas del O2 de Synergy, pero que recuerden, no es causado por el O2 de Synergy, sino por los venenos que se están movilizando, Y voy a terminar pues con unas frasecitas. Recuerden que después de la tempestad viene ¿la qué? La calma, parodiando a un comercial del Ministerio de Protección Social que dice que lávate el agua con agua y jabón. Pues aquí sería en Synergy, lávate el cuerpo con agua y O2, lávate el cuerpo con agua y O2. Amén.